Qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, a ti, al programa, al país. Bueno, no ha pasado ni un mes de que usted se estrena como ministro de la Presidencia y vaya alboroto que tiene que resolver, ministro. Finalmente hoy se ha llegado a un acuerdo. La Cámara de Diputados, por consecuencia, ya aprobó lo que es el proyecto general. Ahora pasa a la Cámara de Senadores, que entiendo va a ser tratado mañana. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son las bases de este acuerdo? ¿Qué se define finalmente sobre la Ley General de la Coca? Primero señalar de que este paso importante que se ha dado en un conflicto movilizado que nos estaba teniendo en zozobra, innecesariamente en nuestro concepto, tuvo que administrarse en su conflictividad de manera rápida, aperturando la mesa del diálogo. Creemos de que eso fue lo más acertada en una determinación, dado de que había voluntad por parte de las organizaciones que estaban en movilización, con una petición de una carta que a raíz de eso se aperturó en el Ministerio de Gobierno con la presencia de 3 ministros. Segundo, es que esa posibilidad marca una forma diferente de administrar el conflicto. Relación directa, gobierno, organizaciones y direcciones sociales para discutir un proyecto de ley que no es de reciente data, es de hace bastante tiempo. Un proyecto de ley que había generado discusiones regionales, sectoriales, que había tenido múltiples miradas que en definitiva estaban ya en la agenda legislativa el año pasado. A petición de las propias organizaciones, esta se había suspendido y en la medida en que ya transcurrió bastante tiempo, había que poner en agenda, entrar en debate para cambiar una realidad de un marco general, la famosa y conocida Ley 1008, frente a una visión nueva de concepto de valorización de lo que significa la coca. ¿Qué quiero decirte con esta última aseveración? La Ley 1008 tenía una concepción distinta de lo que era la hoja de coca en una mirada directa. Coca, droga. Cocalero, narcotraficante. Menos coca, menos droga, según la Ley 1008. Y encima una mirada externa, una mirada que jamás fue discutida con las particularidades nuestras y ameritaba una ruta de extinción progresiva. Por eso es que nuestros dirigentes la calificaban como la ley que iba a exterminar nuestra hoja sagrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la Ley General de la Coca? Es separar 2 ámbitos que siempre debieron haber estado separados. Una es la coca transformada y construida en términos de estupefaciente o de droga, debiera tener un marco regulatorio, penalizado, criminalizado, como ustedes quieran tomar en todos sus efectos jurídicos de esos marcos que están en la lucha contra el narcotráfico. Esta nueva ley, la Ley General de la Coca, pretende revalorizar en sus conceptos, en su uso tradicional, con sus diversas interpretaciones y cualidades que tiene la hoja en su estado natural. Vale decir que estamos hablando de 2 ámbitos distintos. Esa es la gran virtud de esta aprobación y creo que esa conflictividad de por medio, esa radicalidad discursiva de alguna dirigencia que no entendía esta suerte de separar 2 ámbitos, que además, dicho sea de paso, este segundo ámbito tiene mayor compatibilidad, mayor coherencia, no solamente con nuestra Carta Constitucional, sino con los presupuestos internacionales de los cuales somos adscritos. Y además los proyectos de industrialización que entiendo estar en curso por parte del gobierno, los que vamos a dar en un momentito. A ver, la Ley 1008 de 1988 de Víctor Paz Estenssoro establecía un área permitida para el cultivo de coca de 12.000 hectáreas. Este proyecto de Ley General de la Coca aumenta 10.000 hectáreas más. Vamos a llegar a las 22.000 hectáreas, de las cuales, ¿no es cierto?, quedan 14.300 para los yungas y 7.700 para el trópico de Cochabamba. ¿Qué se va a hacer con toda esta coca, ministro? ¿Cuál es el estudio de demanda de consumo que se tiene en el mercado boliviano de la hoja de coca? ¿Cuánto va a ser destinado al consumo tradicional? ¿Y cuánta de esa coca a la industrialización y a otros usos que finalmente se vaya a dar? Una lectura de contexto de la Ley 1008. Esta visión externa tenía 3 momentos de construcción que tipificaban a la Ley 1008. Una, política externa que no tenía que ver nada con nuestra realidad. 2,
construcción de estudios técnicos mediante organizaciones no gubernamentales con una mirada de subordinación a todo lo que significaban políticas de lucha contra el narcotráfico. Vale decir, coca, narcotráfico. Tercer componente de esta ley, la famosa 1008, que nos marcaba una estigmatización al boliviano y a la boliviana que se vincula a la producción de coca. Vale decir, cocalero igual narcotraficante. Si esa es la mirada externa a las que hemos tenido que permanentemente interpelar en sus tres componentes, había la necesidad de mirar una realidad territorial, y ahí paso a responder tu preocupación, geográfica de producción. Dos sectores típicos, tanto el Yungas como el trópico en Cochabamba, que dicho sea de paso, en esa época marcaba una cantidad multiplicada casi por 2 sobre la realidad actual de producción de coca. Estamos hablando de un tiempo donde se rebasó las 38.000 hectáreas de producción de coca. Vale decir que estamos hablando de un escenario tan distinto a una realidad de hoy, en una intención de separar ámbitos para tener una radiografía real de esta realidad. Que si no tenemos una suerte de regulación, de legalización, porque el proyecto contempla registro, contempla matriculación, contempla seguimiento, contempla penalidades a cualquier distorsión de traslación lícita más allá de las áreas. Porque no podríamos simplificar en un tema tan complejo que tiene que ver con tradición, que tiene que ver con cosmovisión, con cultura, con conceptos milenarios que, a decir de nuestras comunidades originarias, la han titulado como la hoja sagrada. Es una complejidad de bastantes componentes a las que no podíamos seguir permitiéndonos en un marco regulatorio fusionado a la criminalidad de la hoja de coca. Por ese hecho, creo que no corresponde simplemente a la discusión de extensiones, sino más bien a un compromiso de participación del Estado para una efectiva lucha contra el narcotráfico, así como para una verdadera y efectiva revalorización de la coca en su uso tradicional. Señalabas tú 2 componentes nuevos, potenciales: industrialización y capacidad de exportación para fines de investigación, para fines de ciencia, para fines alimentarios, para fines que puedan ser de beneficio a la comunidad ciudadana en todas sus virtudes que tiene esta hoja de coca. A partir de esos presupuestos hay una variable de crecimiento altamente discutible, porque hay duda en los censos que anteriormente se utilizaron, pero habrá que discutir estos parámetros con el contexto internacional, que seguro estoy sí va a haber capacidad de fundamentaciones en la medida en que el consumo natural, en parte, y seguro estoy que tú también coincidirás con nosotros, hay un mayor crecimiento en el consumo natural de la hoja de coca. Transportistas en el oriente, que otrora no era de mucha costumbre. No, de hecho, Santa Cruz, el 37% del consumo nacional de la coca, o sea, para uso tradicional, está en Santa Cruz. Y no hay camionero, como usted dice, que no tenga su bolito de coca para acompañar sus largos viajes. Ese es un componente que ya nos muestra de alguna forma una suerte de justificación, sin querer desconocer que pueda haber también parte de estos hechos a lo ilícito. Pero este proyecto de ley no impide, no contradice absolutamente para nada la política de la lucha contra el narcotráfico que está plenamente vigente en el país. Bueno, un estudio que se hizo el 2013 establecía que anualmente se consumía en el país como 20.690 toneladas, para lo cual se precisaba 14.000 hectáreas de este cultivo para satisfacer el mercado interno, o sea, 20.000 toneladas. Bueno, han pasado 3 años más. ¿Habrá aumentado algo? O sea, ¿alguna relación con la Ley General de la Coca, que aprueba un determinado monto, en este caso 22.000 hectáreas hay? No, evidentemente acá no se contaba con el tema de la industrialización, que ahora sí es un elemento adicional. Hay un estigma que ha perseguido siempre a la coca del Chapare, ministro.
¿no? El coca de los Yungas rica, dulce, no es la que más se consume, el 90% de la coca que se consume en el país de los Yungas, porque tiene un saborcito más dulce, más chiquitita, rica. Y la coca del Chapare no tanto. Y, claro, es que la coca del Chapare es para el narcotráfico, ¿no? Y en los últimos días ha escuchado usted cuántas intervenciones seguramente a través de los medios, no, que la coca del Chapare es narcotráfico. ¿Cómo quitarle ese estigma a la coca del Chapare de que es coca para el narcotráfico? En el buen uso de la coca. Porque más allá de que pudiera haber un gusto preferencial en el otro, con esta suerte de diferenciación por la calidad de la coca y el gusto para el acullico, está claro de que no hay ninguna garantía ni impedimento para que no vaya a lo ilícito también. Claro. ¿No? Entonces habrá que apropiar mecanismos de control efectivos de lucha contra el narcotráfico y hacer una cada vez mayor y una marcada diferencia de control de áreas, controles ya con la modernidad que nos puedan permitir un nivel de mapeo territorial donde los controles sean cada vez más estrictos. Está claro que también la norma contempla una penalización mayor, porque saben los propios productores de que a mayor cantidad de producción, menor el valor de la hoja de coca. Claro, todo es muy relativo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya generado el mecanismo del cato de coca en el Chapare ha generado valoración de instancias internacionales en sentido de que hay conciencia de del propio estamento, del propio sector, para poder regular también estos comportamientos que de desbordarse generarían también otros conflictos, y no solamente en el ámbito nacional, sino sobre todo ante el contexto internacional, porque ahí somos suscriptores de convenios de esas luchas efectivas de los grandes males que nos provoca el narcotráfico. Usted dice, se endurecen las sanciones para aquellos productores que vayan a hacer plantaciones en zonas no permitidas. Y que además vayan a lo ilícito. Y vayan a lo ilícito. ¿Cómo cuáles? Un ejemplo. ¿Cómo se endurecen estas sanciones? Mecanismos de control efectivos, estos registros que se está incorporando, la creación de un nivel institucional sin desconocer todo lo que se tiene hasta ahora dentro de los marcos jurídicos vigentes de la lucha contra el narcotráfico. Ministro, hoy la Cámara de Diputados ya aprobó en detalle esta Ley General de la Coca. Mañana pasa a la Cámara de Senadores. ¿Para cuándo cree usted que ya esté siendo promulgada esta ley? Al haber sido discutida hace bastante tiempo, al haberse desglosado en esta última comisión de negociación, porque te señalaré, no solamente se han revisado 3 o 4 artículos que en principio eran la solicitud concreta de nuestras organizaciones, sino más bien para que haya plena satisfacción y pleno convencimiento, acompañados de sus equipos técnicos, de asesores de las 3 organizaciones, se ha discutido este cuerpo articulado de más de 30 artículos, uno por uno, desde el artículo primero hasta las disposiciones transitorias, para que haya pleno convencimiento. Ese hecho nos muestra de que va a haber celeridad en el tratamiento, habrá algunos criterios de carácter particular, siempre es perfectible la norma. Para eso el procedimiento y la Cámara Legislativa tiene 2 instancias que pudieran cualificarse si es que se va a algunas contradicciones en alguna de las instancias. Entiendo yo que no va a haber mayor detención, reitero, mucho más cuando se ha suscrito por parte de los principales dirigentes de estas organizaciones en movilización. El Chapare ya conocía también los contenidos de esta norma, por lo tanto estamos entrando casi en una aprobación de una norma consensuada casi en su integridad, en su totalidad. Ministro, bueno, una explicación amplia, yo creo que precisa respecto de lo que contempla la Ley General de la Coca. Estaremos atentos a ver al momento de su promulgación, y seguramente habrá mucho más que conversar ya respecto de sus detalles, reglamentos y todo aquello. Lo importante en esto es reconocer de que no solamente se ha superado esa conflictividad que de por medio se ha provocado por accidentes, inclusive el fallecimiento, no por el conflicto, sino por accidentes, y creo que esta voluntad inquebrantable de estar aperturado al diálogo como gobierno, y de esa voluntad de la dirigencia de ponerse en la mesa del diálogo, es lo más saludable que hay que reconocer. Reitero, sería imposible si no reconoceríamos que alguna dirigencia ha marcado diferencia entre quienes querían hacer radicalidad y querían hacer polaridad política con este tema. Eso no interesaba, se dejó de lado,
por suerte, esas bases sociales que tuvieron representación estuvieron a tono, haciendo conciencia, no solamente de su realidad, de su reivindicación sectorial, sino sobre todo cuidando esta repercusión de carácter internacional que nos puede provocar una mirada distinta. Para mi gusto, y todavía seguimos, más allá de las críticas que se pudiera hacer, estamos muy por debajo de la producción de Colombia, muy por debajo de la producción del Perú, que nos marca y nos reserva todavía una suerte de credibilidad internacional por la efectividad que tenemos en resultados de lucha.